¿Alguna vez has visto a alguien romperse por dentro? No hablo de llorar, sino de ese momento exacto en que la pena se transforma en un veneno oscuro y absoluto. Si alguna vez has sentido que no te ven, que eres invisible para el mundo, esta historia es para ti. No fue el ruido de las bandejas ni el murmullo de los cotilleos. Fue un crujido. El sonido de un alma haciéndose añicos. Y, justo después, el estruendo de un monstruo despertando. Todos lo vimos. Vimos como los acosadores, liderados por el intocable Julio Romero y su chaqueta de chándal chillona, rodearon a Carla, la chica nueva. Vimos cómo la agarró, cómo la levantó con un grito de triunfo y la arrojó contra una mesa del comedor, haciendo volar comida y cacharros. Y la vimos caer, rota y sollozando, en medio de los macarrones y el puré de patatas. Pensamos que ese era el final del cuento. Nos equivocamos de plano. Ese fue el instante en el que su pesadilla echó a andar. Porque la chica que acababan de humillar no era una chica cualquiera. Era un arma, y ellos acababan de quitarle el seguro. Lo que vino después fue tan rápido, tan brutal y tan demoledor que reescribió el ADN social de todo nuestro instituto. Los cazadores se convirtieron en la presa, y tuvieron que huir despavoridos de la única persona que creían la más débil de todas. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta historia aterradora, en lo que pasa cuando llevas a alguien más allá de su límite, y en la oscura verdad oculta que el gobierno intentó silenciar sobre la chica nueva, dale a suscribirse y activa la campanita. La historia que vas a escuchar es una lección vital que no olvidarás. El comedor del Instituto del Norte era un templo de la jerarquía social. Una sala inmensa bajo el zumbido de los fluorescentes que le quitaban el color a todo. En la cúspide de este ecosistema, por supuesto, estaba Julio Romero. A sus 19 años, era un toro. Su cuerpo, esculpido a base de gimnasio, lo hacía parecer un hombre entre chavales. Su identidad estaba cosida a su chaqueta de chándal naranja chillón, con el emblema del equipo, un símbolo de impunidad. A las 3 semanas de empezar el curso, entró una nueva variable, Carla. Apareció un día como un fantasma. Tenía 19 años, como Julio, pero mientras él ocupaba espacio, ella parecía absorberlo. Su pelo liso y castaño le caía sobre la parte izquierda de la cara, ocultando una fina cicatriz plateada. Su ropa era siempre la misma: jerseys de color verde militar, vaqueros desgastados, botas gastadas. Un uniforme para desaparecer en el fondo. Sus ojos, de un gris pálido sorprendente, nunca parecían fijarse en nada presente. Estaban siempre mirando a través de ti, o a algo a miles de kilómetros. Los susurros no tardaron en aparecer. Que si estaba en protección de testigos. Que si la echaron de su último colegio por liarse a tortas. Ella no decía nada. Cuando la llamaban por su nombre, Carla Vesper, se encogía. Si preguntabas por la cicatriz, respondía, me caí. Se convirtió en el blanco favorito de Julio. Un susto. Un empujón. El silencioso desmantelamiento público de un ser humano. Para él era un deporte. No tenía ni idea de que estaba jugando con munición real. El martes en que todo explotó empezó con un detonante. Una enorme F roja en el examen de historia de Julio. Un golpe a su ego. Necesitaba reafirmar su dominio. Carla estaba en su mesa habitual, pequeña y aislada. No estaba comiendo. Estaba diseccionando lentamente su puré de patatas. Julio la observaba. Estoy aburrido, anunció a Miguel y Tony. Es hora de un poco de espectáculo. El chirrido de su silla fue como un pistoletazo de salida. Todos éramos cómplices con nuestro silencio. Julio se acercó. ¿Qué pasa, cara cicatriz? Graznó, con falsa simpatía. La comida no está a la altura de tus altísimos estándares. Ella no se movió. Su cuerpo era un monumento a la quietud. Julio le pegó una patada a la pata metálica de su mesa. El cartón de leche de Carla saltó, volcó, y se derramó. Fue entonces cuando lo vimos. Una única lágrima perfecta se acumuló en su ojo, tembló, y dibujó un camino lento y limpio por su mejilla. Era una señal de vida. Era todo lo que Julio quería aniquilar. ¿Estás llorando?, se burló, inclinándose hasta que su cara estuvo a centímetros de la suya. No eres nada. Eres un fantasma.
Mírame cuando te hablo. Su voz rompió el silencio. Extendió la mano y se aferró al cuello de su jersey verde, retorciendo la tela. Ella salió disparada de la silla sin resistencia. Julio la sostuvo allí, suspendida. Luego, con un grito gutural de esfuerzo, la lanzó. Se estrelló de espaldas contra la mesa contigua. El impacto fue un crujido asqueroso. Saltaron. Macarrones y salsa de carne la redecoraron en un grotesco salpicón de rojo y marrón. Quedó allí, despatarrada. Su pecho se agitaba con sollozos silenciosos. Julio se irguió sobre ella. Señaló con un dedo tembloroso. «Quédate abajo», ordenó. «Ahí es donde perteneces, en la basura». Narrador, Dios, si tan solo hubiera sabido que esas palabras, en la basura, serían su punto de no retorno. Pero entonces el sollozo cambió. Se hizo más profundo. Los jadeos indefensos se transformaron en algo crudo. Sus hombros se tensaron. Sus dedos se curvaron, las uñas se clavaron en sus palmas. Luego vino el sonido. Empezó bajo, un gemido de pena insondable. Creció hasta que rasgó el silencio. Un grito crudo, gutural y primario. No era el sonido de una adolescente. Era un sonido que prometía violencia. El grito se detuvo. Lenta, mecánicamente, Carla se irguió. Balanceó las piernas por el borde de la mesa y se puso de pie. El movimiento fue el ascenso fluido y aterradoramente preciso de una luchadora que entra en el ring. Se limpió la boca con el dorso de la mano, untándose el ketchup por la cara. Luego levantó la cabeza y miró a Julio. Sus ojos eran diferentes. El vacío gris y distante había desaparecido, reemplazado por un cero absoluto, frío y enfocado. «No deberías haber hecho eso», dijo. Su voz era plana y desprovista de emoción. La bravuconería de Julio regresó. «¿O qué?», se rió, nervioso. «¿Vas a volver a llorarme, cara cicatriz?» Ella dio un paso adelante. «Lo has traído de vuelta», susurró, con una tristeza aterradora. «Tuviste que hacerme recordar». Narrador, ese fue el adiós a la niña. Ese tono, tan hueco, era el de alguien que acababa de aceptar su destino de nuevo. Julio lanzó un puñetazo, su gancho de derecha característico. Carla no esquivó. Se movió. Su cabeza se inclinó y el puño silbó junto a su oreja. En el mismo movimiento fluido, su mano izquierda se disparó hacia arriba. Clavó el talón de su palma directamente bajo la nariz de Julio con un crujido asqueroso. Julio gritó. La sangre brotó. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara. «Mi nariz. Me ha roto la nariz». Miguel y Tony la atacaron. La dinámica cambió al instante. Era 3 contra ella. Miguel se lanzó bajo. Carla usó su propio impulso para voltearlo por encima de su cadera. Salió volando y se estrelló de espaldas contra una pila de sillas de plástico. Tony lanzó un puñetazo salvaje. La mano de Carla atrapó su puño en el aire. Torció su brazo en un movimiento circular demasiado rápido para seguir, aplicando apalancamiento. Hubo un fuerte chasquido. Tony chilló y cayó de rodillas, su brazo colgando en un ángulo grotesco, con el hombro dislocado. Menos de 10 segundos. Eso es todo lo que costó. Carla volvió sus ojos fríos y vacíos hacia Julio. Dio otro paso. «Mi nombre», dijo, su voz monótona. «No es, cara cicatriz. Es Vesper. Y la última persona que me hizo sentir así, está muerta». Julio comprendió el verdadero miedo. Se dio la vuelta y huyó. Abandonó su corte, su chaqueta, su orgullo. Salió disparado hacia las puertas dobles. Una mancha de pánico naranja y sangre carmesí huyendo por su vida. Su huida desencadenó el pánico masivo. Sillas volcadas, bandejas cayendo. Y en medio de todo, Carla simplemente se quedó allí. La furia fría se desvaneció, reemplazada por un agotamiento aplastante. Narrador, ¿qué precio tan alto por unos segundos de justicia? A veces, la victoria más grande te roba todo lo demás. Miró sus manos manchadas de sangre. Miró el desastre. La soledad que se posó sobre ella fue más profunda que nunca. Había ganado la pelea, pero había perdido su oportunidad de una vida normal otra vez. No corrió.
Simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente, con una dignidad cansada y trágica, hacia las mismas puertas por las que Julio había huido. Las consecuencias fueron un torbellino de sirenas y susurros, ambulancias y policía. Pero la verdad, cuando por fin se filtró, fue más impactante que cualquier rumor. No vino del director. Vino de dos personas en trajes oscuros, que mostraron placas de autoridad federal. Carla Vesper era la única hija superviviente del líder de una milicia radical. No había crecido con cumpleaños. Había sido educada en entrenamiento con armas y combate cuerpo a cuerpo, y una paranoia arraigada. La cicatriz era metralla del asalto del Geo que puso fin a la vida de sus padres durante un violento enfrentamiento. Ella estaba en el instituto en un último esfuerzo de protección de testigos y normalización, un experimento frágil que acababa de fracasar. Julio Romero, con su pequeña tiranía, había recreado sin saberlo la dinámica de su mayor trauma, la agresión, la humillación. No había estado acosando a una chica. Había estado pinchando a una soldado traumatizada con un palo. Julio nunca volvió. Lo mudaron fuera de la provincia. Su chaqueta de chándal fue encontrada en la basura. Miguel desarrolló un tartamudeo. Tony tuvo un hombro con rango limitado, un recordatorio permanente. Nunca volvimos a ver a Carla Vesper. Los hombres de traje se la llevaron. Pero su presencia jamás se fue. Embrujó los pasillos. Habíamos aprendido una lección brutal sobre las batallas ocultas. Las personas más silenciosas de la sala son a menudo las más peligrosas. Los matones lanzaron a la chica nueva sobre la mesa pensando que era su victoria. En realidad, firmaron su propia sentencia. Tuvieron que salir corriendo por sus vidas porque descubrieron que la víctima que crearon era, sin saberlo, el depredador que liberaron. Esta historia es un recordatorio claro de que todos estamos librando una batalla oculta. Así que, ¿desde qué rincón de España estás viendo este video? Déjame tu provincia en los comentarios y cuéntame qué fuerza oculta crees que reside en la gente más callada que conoces. Te leo. Se estrelló de espaldas contra la mesa contigua. El impacto fue un crujido asqueroso. Tras saltaron. Macarrones y salsa de carne la redecoraron en un grotesco salpicón de rojo y marrón. Quedó allí, despatarrada. Su pecho se agitaba con sollozos silenciosos. Julio se irguió sobre ella. Señaló con un dedo tembloroso. Quédate abajo, ordenó. Ahí es donde perteneces, en la basura. Narrador, Dios, si tan solo hubiera sabido que esas palabras, en la basura, serían su punto de no retorno. Pero entonces el sollozo cambió. Se hizo más profundo. Los jadeos indefensos se transformaron en algo crudo. Sus hombros se tensaron. Sus dedos se curvaron, las uñas se clavaron en sus palmas. Luego vino el sonido. Empezó bajo, un gemido de pena insondable. Creció hasta que rasgó el silencio. Un grito crudo, gutural y primario. No era el sonido de una adolescente. Era un sonido que prometía violencia. El grito se detuvo. Lenta, mecánicamente, Carla se irguió. Balanceó las piernas por el borde de la mesa y se puso de pie. El movimiento fue el ascenso fluido y aterradoramente preciso de una luchadora que entra en el ring. Se limpió la boca con el dorso de la mano, untándose el ketchup por la cara. Luego levantó la cabeza y miró a Julio. Sus ojos eran diferentes. El vacío gris y distante había desaparecido, reemplazado por un cero absoluto, frío y enfocado. No deberías haber hecho eso, dijo. Su voz era plana y desprovista de emoción. La bravuconería de Julio regresó. ¿O qué? Se rió, nervioso. ¿Vas a volver a llorarme, cara cicatriz? Ella dio un paso adelante. Lo has traído de vuelta, susurró, con una tristeza aterradora. Tuviste que hacerme recordar. Narrador, ese fue el adiós a la niña. Ese tono, tan hueco, era el de alguien que acababa de aceptar su destino de nuevo. Julio lanzó un puñetazo, su gancho de derecha característico. Carla no esquivó. Se movió. Su cabeza se inclinó y el puño silbó junto a su oreja. En el mismo movimiento fluido, su mano izquierda se disparó hacia arriba. Clavó el talón de su palma directamente bajo la nariz de Julio con un crujido asqueroso. Julio gritó. La sangre brotó.
Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara. Mi nariz. Me ha roto la nariz. Miguel y Tony la atacaron. La dinámica cambió al instante. Era 3 contra ella. Miguel se lanzó bajo. Carla usó su propio impulso para voltearlo por encima de su cadera. Salió volando y se estrelló de espaldas contra una pila de sillas de plástico. Tony lanzó un puñetazo salvaje. La mano de Carla atrapó su puño en el aire. Torció su brazo en un movimiento circular demasiado rápido para seguir, aplicando apalancamiento. Hubo un fuerte chasquido. Tony chilló y cayó de rodillas, su brazo colgando en un ángulo grotesco, con el hombro dislocado. Menos de 10 segundos. Eso es todo lo que costó. Carla volvió sus ojos fríos y vacíos hacia Julio. Dio otro paso. Mi nombre, dijo, su voz monótona. No es, cara cicatriz. Es Vesper. Y la última persona que me hizo sentir así, está muerta. Julio comprendió el verdadero miedo. Se dio la vuelta y huyó. Abandonó su corte, su chaqueta, su orgullo. Salió disparado hacia las puertas dobles. Una mancha de pánico naranja y sangre carmesí huyendo por su vida. Su huida desencadenó el pánico masivo. Sillas volcadas, bandejas cayendo. Y en medio de todo, Carla simplemente se quedó allí. La furia fría se desvaneció, reemplazada por un agotamiento aplastante. Narrador, ¿qué precio tan alto por unos segundos de justicia? A veces, la victoria más grande te roba todo lo demás. Miró sus manos manchadas de sangre. Miró el desastre. La soledad que se posó sobre ella fue más profunda que nunca. Había ganado la pelea, pero había perdido su oportunidad de una vida normal otra vez. No corrió. Simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente, con una dignidad cansada y trágica, hacia las mismas puertas por las que Julio había huido. Las consecuencias fueron un torbellino de sirenas y susurros. Ambulancias y policía. Pero la verdad, cuando por fin se filtró, fue más impactante que cualquier rumor. No vino del director. Vino de 2 personas en trajes oscuros, que mostraron placas de autoridad federal. Carla Vesper era la única hija superviviente del líder de una milicia radical. No había crecido con cumpleaños. Había sido educada en entrenamiento con armas y combate cuerpo a cuerpo, y una paranoia arraigada. La cicatriz era metralla del asalto del Geo que puso fin a la vida de sus padres durante un violento enfrentamiento. Ella estaba en el instituto en un último esfuerzo de protección de testigos y normalización, un experimento frágil que acababa de fracasar. Julio Romero, con su pequeña tiranía, había recreado sin saberlo la dinámica de su mayor trauma, la agresión, la humillación. No había estado acosando a una chica. Había estado pinchando a una soldado traumatizada con un palo. Julio nunca volvió. Lo mudaron fuera de la provincia. Su chaqueta de chándal fue encontrada en la basura. Miguel desarrolló un tartamudeo. Tony tuvo un hombro con rango limitado, un recordatorio permanente. Nunca volvimos a ver a Carla Vesper. Los hombres de traje se la llevaron. Pero su presencia jamás se fue. Embrujó los pasillos. Habíamos aprendido una lección brutal sobre las batallas ocultas. Las personas más silenciosas de la sala son a menudo las más peligrosas. Los matones lanzaron a la chica nueva sobre la mesa pensando que era su victoria. En realidad, firmaron su propia sentencia. Tuvieron que salir corriendo por sus vidas porque descubrieron que la víctima que crearon era, sin saberlo, el depredador que liberaron. Esta historia es un recordatorio claro de que todos estamos librando una batalla oculta. Así que, ¿desde qué rincón de España estás viendo este video? Déjame tu provincia en los comentarios y cuéntame qué fuerza oculta crees que reside en la gente más callada que conoces. Te leo.